Elementos constantes en la circunferencia. Antes de empezar el estudio de estos elementos, vamos a ver un elemento que se utiliza de una manera continua a lo largo de todo el estudio geométrico y es el correspondiente a las relaciones angulares en la circunferencia. Se sabe que si nosotros tenemos un ángulo inscrito, que es aquel que, como se recordará, tiene su vértice en un punto de la circunferencia, se cumple que el valor de ese ángulo es la mitad del arco que abarcan sus lados y por tanto es la mitad del ángulo central que abarca el mismo arco. Es decir, que si este ángulo alfa es el ángulo inscrito, el ángulo central es aquel cuyo vértice se sitúa en el centro, este entonces sería 2 alfa, ya que ambos están abarcando el mismo arco, que es este que marcamos aquí en la parte inferior de la figura. Entonces, este sería el concepto de ángulo inscrito. Ya digo, su valor es la mitad del ángulo central. La demostración de que el ángulo inscrito es la mitad del ángulo central se puede hacer basándonos en una propiedad previa que dice que el ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de los dos interiores no adyacentes. Es decir, que si nosotros tenemos este triángulo, si a este ángulo le llamamos alfa, a este beta y al ángulo exterior le llamamos delta, se cumple que el ángulo delta es igual a alfa más beta, es decir, a la suma de los dos interiores no adyacentes. Esta propiedad, junto con la definición que acabamos de dar relativa al ángulo central e inscrito de una circunferencia, nos permite decir lo siguiente. Supongamos que tenemos este ángulo inscrito en la circunferencia, que abarca, como se puede ver, este arco que vamos a limitar por los puntos A y B. El ángulo inscrito, ya digo, que es aquel cuyo vértice, se sitúa en un punto de la circunferencia. Si nosotros este inscrito dibujamos aquí el central que abarca el mismo arco, tendríamos esta figura de aquí. Entonces vamos a observar que aquí se forman dos triángulos en el cual este ángulo le vamos a llamar ángulo 1, este ángulo le vamos a llamar ángulo 2. Se puede observar que si prolongamos este lado de este triángulo alfa o A, se cumple que este ángulo, que es el ángulo exterior, que podemos llamar gamma, es igual a la suma de los dos interiores no adyacentes, como hemos dicho, pero obsérvese que este ángulo 1 y este ángulo 1 son iguales, ya que este triángulo es isósceles, puesto que dos lados del mismo son radios de la circunferencia. Luego vemos que este ángulo gamma, que es el ángulo exterior de este lado del triángulo alfa o A, es igual al ángulo 1 más el ángulo 1. Por otro lado, si este es el ángulo 2 en el triángulo alfa o B, este también será el ángulo 2. Y este ángulo delta exterior en este triángulo alfa o B, el ángulo delta, se cumple que es igual a el ángulo 2 más el ángulo 2. Se puede observar que alfa más delta, es decir, este ángulo total, es el ángulo central del que estamos hablando. Si hacemos la suma de estos dos, tendríamos que gamma más delta, que es este ángulo, es igual a el doble de 1 más el doble de 2. Es decir, sería el doble de el ángulo 1 más el ángulo 2. Con lo cual significa que, como este es el ángulo 1 y es el ángulo 2, este ángulo central es el doble de este ángulo inscrito, quedando demostrada la propiedad de la que hablamos. Luego, entonces, a partir de ahora, en cualquier triángulo sabremos que una vez que hayamos inscrito un ángulo en una circunferencia, un ángulo con un vértice, ya digo, con su vértice en un punto de la misma, el valor del ángulo inscrito es igual a la mitad del ángulo central que abarque el mismo arco. Bien, esto es una propiedad importante que vamos a utilizar sucesivas veces a partir de ahora. Evidentemente, si tenemos dos ángulos inscritos en una circunferencia, como este de aquí, que abarca este arco, y tenemos un segundo ángulo inscrito que abarque el mismo arco, según lo que acabamos de decir, pues la igualdad entre estos ángulos se va a cumplir de una manera continua. Luego también dos ángulos inscritos cuyos lados abarquen el mismo arco de circunferencia
son ángulos iguales, puesto que su valor es igual a la mitad del ángulo central que abarque ese arco. Por tanto, serían iguales entre sí. Bien, otra cuestión de interés que conviene resaltar es el concepto de ángulo exterior en una circunferencia. Si nosotros tenemos aquí un ángulo exterior, como el de esta figura, este es ángulo exterior, cuando su vértice queda fuera, el valor del ángulo exterior es igual a la semidiferencia de los arcos que abarcan sus lados, es decir, la semidiferencia de los ángulos centrales que abarquen esos, es decir, sería este ángulo menos este otro, si este le llamamos alfa y a este le llamamos beta, pues será alfa menos beta partido por 2. Sería la semidiferencia de este ángulo gamma, el ángulo exterior es alfa menos beta partido por 2. Sería como digo, la semidiferencia de los ángulos, de los arcos que abarcan sus lados, cuyos valores son correspondientes a los centrales que abarquen esos. En el caso en que el ángulo fuera interior, es decir, con su vértice situado en el círculo correspondiente al interior de la circunferencia de la figura, este ángulo interior, alfa, su valor es igual a la semisuma de los arcos que abarcan sus lados, es decir, la semisuma de los ángulos centrales que abarquen esos mismos ángulos, esos mismos arcos, mejor dicho. O sea que en una figura donde quede patente lo que acabamos de decir, si nosotros tenemos aquí un ángulo inscrito, como este, cuyo vértice es este punto, si este es el centro de la circunferencia, la suma partido por 2 de este ángulo más este otro, que serían los centrales que abarcan los mismos arcos, esa semisuma de esos ángulos coincide con el valor del ángulo inscrito en la circunferencia. Estas definiciones y estas propiedades, que son de interés, nos van a servir para hacer ciertas demostraciones, como digo, de los conceptos que en las que a continuación nos adentramos. El primer concepto que vamos a estudiar es el concepto de potencia de un punto respecto a una circunferencia. La idea es que si nosotros tenemos una circunferencia y un punto exterior P a ella, si nosotros trazamos una secante cualquiera que pase por P, esa secante va a producir en la circunferencia dos puntos, un punto A y un punto A'. Si hiciéramos una segunda secante que pasara por P, esa secante produciría en la circunferencia una nueva pareja de puntos B y B'. Si hiciéramos una tercera secante que pasara por P, produciría otra pareja de puntos C y C'. Todas esas parejas tienen algo en común. Y ese algo en común es que los productos de los segmentos PA por PA', PB por PB' y PC por PC' son iguales. Es decir, que se cumple que PA por PA' es igual a PB por PB' igual a PC por PC'. Si nosotros hiciéramos la tangente desde P y este fuera el punto de tangencia y le llamáramos T, se cumple que todas estas igualdades son iguales a PT cuadrado. Sería el cuadrado de este segmento PT. Y este valor numérico correspondiente a cualquiera de estos productos sería el que calificamos o definimos como potencia del punto P respecto a la circunferencia. Una forma de comprobar o de verificar esta igualdad sería trazar sucesivas secantes y ver las medidas de los segmentos que producen y efectuar los productos de dichos segmentos. Comprobaríamos que los productos adquieren un valor constante. A nivel práctico, esa comprobación no es muy real, puesto que las medidas están sometidas siempre a algo de error y por tanto los productos de medidas no exactas pues evidentemente no van a dar valores exactos, van a dar valores muy aproximados entre sí, pero no exactos. Lo que nos permite demostrar o garantizar geométricamente la exactitud de esos valores es un análisis geométrico de la situación. Entonces supongamos que nosotros tenemos aquí esta circunferencia, supongamos que tenemos este punto P, que trazamos una de las secantes y que tenemos aquí estos dos puntos, vamos a llamar a este punto A y a este punto B, y que si trazamos aquí la otra secante, tenemos este punto C y este punto D. Nosotros al trazar esas secantes observamos que se cumple que si unimos B con C, se forma aquí un ángulo cuyo valor vamos a calificar como alfa, y si unimos A con D, se forma aquí otro ángulo cuyo valor también va a ser alfa.
y va a ser alfa, basado en lo que hemos visto hace un momento, porque ambos ángulos están abarcando un mismo arco AC. Luego este ángulo alfa y este ángulo alfa es igual. Observamos en esta figura, si la calcamos, que se forman dos triángulos. Se forma un primer podemos considerar dos triángulos formados. Un primer triángulo que sería este, que materializamos aquí, que sería el formado por el vértice D, el punto P y el punto A. Este sería un primer triángulo. Y luego tenemos un segundo triángulo que vamos a hacer en otro color, que sería el obtenido al unir P con B y con C. Esos dos triángulos son semejantes. La semejanza de estos triángulos se va a producir puesto que este ángulo es igual a este, como hemos dicho, ya que en la circunferencia que teníamos inicialmente considerada, el arco abarcado está siendo el mismo. Este ángulo es común a ambos triángulos, o se ve que el triángulo PAD tiene este ángulo y el triángulo PBC tiene también este ángulo. Si este ángulo alfa que habíamos llamado es igual a este y este ángulo es común en los dos triángulos, pues resultará que los triángulos van a ser semejantes al tener parejas de ángulos iguales. Si nosotros ahora estos triángulos los sacamos en figura independiente, vamos a calcar el triángulo PCB, que es este. Este sería el vértice B y este sería el C. Y por otro lado, desplazamos ligeramente esto y calcamos aquí el triángulo PAD, tenemos hecha en figuras independientes, como digo, los triángulos que eran semejantes, en el cual esto era alfa y en el cual esto era también alfa. Nosotros aquí tenemos, por ejemplo, vamos a eliminar la parte inferior de la figura para mayor claridad. Este ángulo, pues por ejemplo le podemos llamar beta, que coincide con este ángulo beta. En esta relación angular, evidentemente, como la suma de los ángulos es 180, este ángulo que podemos llamar gamma, podríamos entonces coincidir con el ángulo gamma en la otra figura. Entonces, una vez hecho esto, nosotros podemos, basándonos en esta semejanza de triángulos, establecer la siguiente relación. Podemos decir que el segmento PA de este triángulo es al segmento PC, que es el correspondiente en el otro, como el segmento PD en este triángulo es al segmento PB en el otro. Esta es una expresión que sale de la semejanza de estos dos triángulos. De esta expresión que acabamos de sacar aquí, de esta igualdad o de esta relación, se cumple que el producto de medio es igual al producto de extremos, luego se cumple que PA por PB es igual a PC por PD. PA por PB es igual a PC por PD. Entonces, según esto, acabamos de ver, si volvemos a la figura anterior, que PA por PB es igual a PC por PD. Es decir, que tracemos las secantes que tracemos, ese producto adquiere un valor constante. Y ya digo que por definición a esa constante se le llama potencia del punto respecto a la circunferencia. Nosotros, según decíamos hace un momento, también podríamos considerar la circunferencia, el punto P exterior, la secante cualquiera que nos produce los puntos A y B, y observamos que como cualquier secante, el producto de los segmentos producidos hemos demostrado hace un momento que es constante. Si nosotros hacemos una tangente, que sería un caso particular de la secante, este en realidad sería un punto T que coincide con T'. Luego PA por PB es igual a PT por PT', es decir, PA por PB es igual a PT cuadrado, que es otra relación que también va a tener interés a la hora de sacar gráficamente algunas construcciones geométricas. Una primera aplicación que se nos ocurre de esto que estamos haciendo ahora mismo es obtener gráficamente, observe que PT, el segmento PT, es la raíz cuadrada de PT cuadrado. Luego nosotros, si conocemos un segmento PA y un segmento PB y queremos hallar la media geométrica o la media proporcional de esos dos segmentos, que ya se ha hecho por otros procedimientos en lecciones anteriores, basados fundamentalmente en el teorema de la altura o el teorema del cateto de un triángulo rectángulo, en este caso nosotros, insisto, si conocemos PA y PB, podemos hallar el valor PT, que es un valor tal que elevado al cuadrado es igual al producto de los dos anteriores, como se está viendo en esta figura. ¿Qué procedimiento podemos seguir?
Pues muy sencillo. Nosotros sobre una recta cualquiera llevamos el segmento PA y el segmento PB a partir de un punto P origen común. Conocidos esos dos segmentos, sabemos que PA por PB en cualquier circunferencia que pase por A y por B va a ser un valor constante. Nosotros para hacer una circunferencia que pase por A y por B hallaremos la mediatriz de AB y con centro en un punto de esa mediatriz trazaremos una circunferencia cualquiera que pase por A y por B. Esto ha sido una circunferencia que, como se puede ver, pasa por A y por B, cuyo centro está en un punto cualquiera de la mediatriz. Cualquier otra circunferencia que hubiéramos trazado pasando por A y por B cumpliría la relación que PA por PB es un valor constante. Si nosotros ahora desde P hacemos la tangente, acabamos de obtener la medida PT tal que se cumple que PT cuadrado es igual a PA por PB como queríamos obtener. Luego esto es una forma gráfica de obtener un valor que corresponde a la media geométrica o media proporcional de dos segmentos PA y PB. Un segmento PA que sería de esta medida, un segmento PB que sería de esta otra, pues nosotros sacamos un segmento PT que es media proporcional o media geométrica por este nuevo procedimiento. También esto nos puede servir para hallar gráficamente la raíz cuadrada de un número. Nosotros en su día, cuando queríamos hallar la raíz cuadrada, por ejemplo, del número 7, utilizábamos un procedimiento que, si se recordará, consistía en poner 7 unidades de medida aquí, a continuación poner la unidad, puesto que descomponemos 7 como producto de 7 por 1, hacemos una semicircunferencia de diámetro 8, 7 más 1, o sea, esto es 7 y esto es 1, levantábamos esta perpendicular y esto era la raíz cuadrada de 7, si se recuerda. Esto era el procedimiento para hallar la raíz cuadrada de un número basándonos en el teorema de la altura de un triángulo rectángulo. También teníamos otro procedimiento que consistía en poner 7 aquí, poner 1 hacia aquí dentro, hacer esta semicircunferencia de diámetro 7 en este caso, levantar por este 1 una perpendicular y este es el segmento correspondiente a la raíz cuadrada de 7. Esto se basa en que el cateto es media proporcional entre la hipotenusa, 7, y la proyección del cateto sobre ella, en este caso 1. Luego raíz de 7 al cuadrado, que es 7, es igual a 7 por 1. Luego esto es otra forma de obtener gráficamente la raíz cuadrada de un número. Y la tercera forma, que es la que se basa en la definición que acabamos de estudiar, consiste en lo siguiente. Si nosotros queremos hallar la raíz cuadrada del mismo número 7, nosotros lo podemos descomponer como raíz cuadrada de 7 por 1. Si nosotros tenemos que esto es igual a un valor x, que es el que queremos hallar. Si esto lo elevamos al cuadrado, tenemos que x al cuadrado es igual a 7 por 1, desaparece la raíz. Luego x, que es un número que elevado al cuadrado es igual al producto de otros dos. Luego llevaríamos una recta cualquiera, a partir de un cierto punto P llevaríamos 7, a partir de ese mismo punto P llevaríamos 1, esto sería 1 y el total sería 7. Estos serían los dos puntos A y B que hemos considerado en la figura anterior. Hallaríamos la mediatriz del segmento AB, trazaríamos una circunferencia que pasara por esos dos puntos A y B y no habría más que trazar desde el punto P la tangente y este segmento PT corresponde a la raíz cuadrada de 7, que era lo que queríamos hallar. ¿Por qué? Porque esto al cuadrado, raíz de 7 al cuadrado es 7, es igual a 1 por 7. Insisto que este segmento de aquí era 7 y este de aquí era 1. Luego estábamos basándonos también en esta propiedad, o en esta aplicación de la potencia de un punto respecto a una circunferencia para hallar la raíz cuadrada de un número. Dicho esto, vamos a aprovechar también la definición como ejemplo de aplicación para ver otra forma de calcular la potencia de un punto respecto a una circunferencia que en algunos casos puede ser útil, sobre todo en casos en los que se conozca el valor del radio de la circunferencia y el valor de la distancia del punto P al centro de la circunferencia. Supongamos que esta distancia PC fuera un valor conocido materializado por la letra D. Este es el punto P y yo quiero la potencia del punto P respecto a la circunferencia. Si en vez de trazar una secante cualquiera, trazamos esta secante que pasa por P y que contiene al centro de la circunferencia, los puntos que se obtienen son este punto A y este punto B, que como se puede ver son extremos de un diámetro. Según la definición, la potencia del punto P respecto a la circunferencia sería PA por PB. Pero nosotros vemos que esta medida PA se puede ver que es igual a D menos R. Obsérvese que si D es esta distancia del punto P al centro y esto es R, pues PA es D menos R. Por otro lado, sabemos que PB, la distancia PB, sería D más R. D más R.
Recordamos de las propiedades de los productos de binomios que cuando hay un producto de una suma por diferencia de dos términos es igual a la diferencia de cuadrados. Luego esto sería igual a D2 menos R2. Luego la potencia, si conozco el punto P y el centro, la distancia y el radio, si conozco numéricamente esos valores, la distancia del punto P al centro de la circunferencia y el valor del radio, si conozco esos dos valores, la potencia la puedo calcular mediante esta expresión D2 menos R2. Existen algunos casos particulares de cálculo de potencia, que es cuando el punto queda en el interior de la circunferencia, es decir, el punto desde el que quiero calcular la potencia, el punto P, que hasta ahora ha sido exterior en todos los casos, es interior. Si nosotros desde P trazamos una secante, esa secante produce los puntos A y B igual que en el caso anterior. Entonces la potencia es igual, como siempre, a PA por PB, pero aquí mantenemos el criterio de que como para ir de P a A y para ir de P a B se siguen sentidos contrarios, tomamos un sentido positivo de referencia, da igual el que se tome, y se observa que el otro es contrario respecto a esa referencia. Y entonces hace que uno de los valores sea negativo. Y claro, multiplicar un número negativo por uno positivo da negativo, luego entonces la potencia, cuando el punto es interior a la circunferencia, adquiere un valor negativo. Obsérvese que si aplicamos la fórmula anterior de D2 menos R2 a este mismo caso, si esta es la circunferencia, supongamos que esto es el radio y que este es el punto P desde el que la queremos calcular, obsérvese que esta distancia PO, que es la distancia que hemos llamado D en la expresión general, si la potencia es igual a D2 menos R2, en este caso D es menor que R, luego al elevar al cuadrado también se cumple. Luego esto adquiere un valor negativo, que es el que estábamos esperando según el comentario anterior. En el caso en que la potencia se calculara desde un punto de la circunferencia, la potencia sería 0. ¿Por qué? Porque al hacer la secante, si este es el punto P coincide con A y este sería B. PA es 0, 0 por cualquier número da 0. Luego cuando la potencia se calcula desde un punto de la circunferencia, la potencia es 0. Y si la potencia se calculara desde el mismísimo centro de la circunferencia, la potencia es igual a menos el radio al cuadrado, porque aplicando esta fórmula la distancia es 0, luego me quedaría menos el radio al cuadrado, sería negativo por ser potencia calculada desde un punto interior y sería menos el radio al cuadrado. Bien, hechas estas consideraciones, damos un paso más y estudiamos una de las aplicaciones de la potencia. Nosotros vamos a definir, supongamos, dos circunferencias, aquí indicadas en esta figura. Se define el eje radical de esas dos circunferencias como el lugar geométrico de los puntos cuyas potencias respecto a las dos circunferencias son iguales. Es decir, que este punto, si calculo la potencia respecto a esta circunferencia, que sería esta distancia al cuadrado, tiene que ser igual a esta distancia al cuadrado, y eso garantiza que la potencia de este punto respecto a esta circunferencia es igual a la potencia de este punto respecto a esta circunferencia. Si tomo otro punto aquí cualquiera, de este eje radical, ocurriría lo mismo, haría ya la tangente, allá ya la tangente, estos dos segmentos al cuadrado son la potencia, luego este punto también cumple la propiedad de tener igual potencia respecto a las dos circunferencias. Bueno, pues se demuestra que todos los puntos que tienen igual potencia respecto a las dos circunferencias están sobre una recta llamada eje radical de dichas circunferencias. Por eso se define el eje radical de dos circunferencias como el lugar geométrico de los puntos que tiene igual potencia respecto a las dos. Evidentemente, la potencia de cada punto del eje radical respecto a ambas circunferencias adquiere un valor distinto de la potencia de otro punto diferente respecto a esas circunferencias. Pero lo que sí es igual es la potencia de este punto del eje radical respecto a las dos. Se demuestra que siempre el eje radical es perpendicular a la recta que une los centros de las dos circunferencias. Para hallar el eje radical de dos circunferencias podemos utilizar varios procedimientos, cada uno de ellos apropiado a unas circunstancias especiales de los datos de partida. Un primer caso que estudiamos es cuando las circunferencias se cortan. En el caso en el que las circunferencias se corten, para obtener el eje radical no hay más que unir los puntos de corte de estas circunferencias y la recta que estos definen constituye el llamado eje radical de estas dos circunferencias. Este es un primer caso muy sencillo. Existe un segundo caso también bastante sencillo, que es cuando las circunferencias son tangentes entre sí. Si las circunferencias son tangentes entre sí, el eje radical es la recta tangente común a ambas circunferencias, que sigue conservando la propiedad, igual que en el caso anterior, de resultar perpendicular
a la recta que une los centros de las dos circunferencias. Existe un tercer caso, que es el que hemos planteado al presentar la definición, que es cuando las circunferencias son exteriores entre sí. Entonces se pueden aplicar dos procedimientos. Uno de ellos sería, primero, basarnos en que para hallar el eje radical sabemos, según la definición anterior, que es una recta perpendicular a la recta que une los centros. Con tener entonces un punto del eje radical, no habría más que hacer una perpendicular a la recta que une los centros para tener dicho eje radical. Lo que haremos será entonces hacer lo siguiente: trazar una tangente común a las dos circunferencias. Y tendremos aquí un punto de tangencia T y un punto de tangencia T'. Si tomamos el punto medio de ese segmento TT', ese punto medio M sabemos que pertenece al eje radical, puesto que la potencia de M respecto a esta circunferencia será mt cuadrado, y la potencia de este segmento, de este punto respecto a esta circunferencia, será mt' cuadrado. Para que esos dos valores sean iguales, mt tiene que ser igual a mt', y por tanto m tiene que ser el punto medio del segmento TT'. Si m es el punto medio del segmento TT', no habría más que por m trazar una perpendicular a la recta que une los centros y tendríamos el eje radical de esas dos circunferencias. Otra forma de resolver este mismo caso sería la siguiente. Sería partiendo de dos circunferencias cuyo eje radical queremos obtener. Nosotros de entrada sabemos que el eje radical es perpendicular a la recta que une los centros. El procedimiento consistiría en tomar una circunferencia auxiliar cualquiera que a ser posible cortara a las dos dadas. Esta circunferencia auxiliar, hallamos el eje radical del auxiliar y una de ellas, y hallamos el eje radical del auxiliar y la otra. En este caso, al cortar, estos dos puntos unidos definen el eje radical de estas dos. Estos dos puntos unidos constituyen el eje radical de estas dos, y esos dos ejes radicales se cortan en este punto. Como este eje radical son los puntos que tienen igual potencia respecto a estas dos, y este eje radical son los puntos que tienen igual potencia respecto a estas dos, este punto de corte es el que tiene igual potencia respecto a las tres, al que se llama centro radical de las tres circunferencias. Luego, si tiene igual potencia respecto a las tres, tiene en particular igual potencia respecto a las dos dadas. Luego, por este punto pasa el eje radical buscado. Como sabemos que es perpendicular a la recta que une los centros, por este punto haríamos una perpendicular a dicha recta y ese sería el eje radical entre las dos circunferencias. Por eso hemos tomado una circunferencia auxiliar, y la comodidad de que esta auxiliar corte a las dos dadas nos permite que la obtención de los ejes radicales auxiliares resulten de una manera rápida y sencilla. Existe otro caso en el cual se aplica este mismo procedimiento de obtención de eje radical de dos circunferencias, que es cuando una resulta interior a la otra. Supongamos que esta es una de las circunferencias y que aquí tenemos la otra circunferencia. Son una interior a la otra. Si este es el centro de una y este es el centro de otra, esta recta que definen los centros sabemos que es la que marca la dirección perpendicular a la cual va a ser el eje radical de las dos primeras. El proceso es el que acabamos de esbozar. Tomamos una circunferencia auxiliar, aquí se ha hecho en color rojo, que corte a las dos dadas. Hallamos el eje radical de la auxiliar y de la grande, y de la de mayor tamaño. Este serían los puntos de corte. Luego este sería el eje radical de estas dos. Hallamos el eje radical de la auxiliar y la pequeña. Estos dos puntos de corte los unimos y tenemos aquí este otro eje radical. Esos dos ejes radicales se cortan aquí en este punto, que es el centro radical de las tres. Luego este es el punto que tiene igual potencia respecto a la roja y a las dos negras iniciales. Luego por este punto pasa el eje radical de las dos circunferencias de partida. No hay más que entonces por este punto hacer una perpendicular a la recta que une los centros para tener el eje radical de las dos circunferencias dadas. Bien, dicho esto, podríamos estudiar también la posibilidad del caso de eje radical de dos circunferencias que fueran concéntricas. Entonces, si seguimos el procedimiento, claro, aquí el problema es que al ser los centros comunes, coincidentes, perdemos la información relativa a la dirección perpendicular al eje radical. En este caso, un procedimiento para sacar la idea sería coger una circunferencia auxiliar que cortara las dos y hallar el eje radical de esta auxiliar con cada una de las dadas. Tendríamos que estos dos puntos definen un eje radical y estos dos definen el otro eje radical. Esas dos rectas donde se cortaran, tendríamos un punto que pertenece al eje radical de estas dos. ¿Qué ocurre? Que estas dos rectas, al hacer esta operación, resultan paralelas. Luego un punto, es decir, el punto del infinito de esa dirección, es un punto del eje radical de estas dos. Si repitiéramos la operación con otra circunferencia auxiliar, cualquiera que cortara a las dos, y repitiéramos el proceso,
Este sería el eje radical de la nueva auxiliar y la de mayor tamaño. Este sería el eje radical de la auxiliar y la de menor tamaño. Esos dos ejes radicales son paralelos, significa que el punto de corte también pertenece al eje radical de estas dos. Si los dos puntos definidores, que sería el de corte de estas dos y el de corte de estas dos, están en el infinito, por ser paralelas, resulta que el eje radical de las dos circunferencias concéntricas es precisamente la recta del infinito del plano en que se encuentran. Por eso es un caso particular de eje radical de dos circunferencias. Ya se ha dicho hace un momento, el concepto de eje radical, de centro radical de tres circunferencias es el punto que tiene igual potencia respecto a las tres. Supongamos estas tres circunferencias. Si halláramos el eje radical de estas dos, sería el lugar geométrico de los puntos que tiene igual potencia respecto a estas dos. Si halláramos el eje radical de estas dos, sería el lugar geométrico de los puntos que tiene igual potencia respecto a estas dos. Y si halláramos el eje radical de la tercera pareja, también sería la misma definición. Esos tres ejes radicales concurren en un punto que se llama centro radical, que es el punto que tiene igual potencia respecto a las tres circunferencias. Significa que con haber hallado los dos primeros en su corte tendríamos el eje radical, no hace falta obtener el tercer eje radical entre la tercera posibilidad, la tercera pareja de posibles ejes a calcular, y sabemos que este punto, al tener igual potencia, significa que al trazar tangente a esta, al trazar tangente a esta y al trazar tangente a esta, estos tres segmentos de tangente son iguales, puesto que los cuadrados de esos segmentos van a constituir la potencia de ese punto respecto a la circunferencia. Dicho esto, vamos a establecer una definición nueva que consiste en el concepto de haces corradicales de circunferencias. Si nosotros tenemos una pareja de circunferencias, por ejemplo, como esta de aquí de la figura, que tienen un eje radical, en este caso muy fácil de obtener, uniendo estos dos puntos. Se define un haz corradical con estas dos como el conjunto de circunferencias que tienen a esta recta por eje radical con cualquiera de las dos que nos han dado. Evidentemente, si trazamos aquí una tercera circunferencia cuyo centro estuviera sobre esta recta y que pasara por estos dos puntos, supóngase el centro aquí, y que tuviéramos aquí una circunferencia que pasara por los dos puntos, pues esta circunferencia de color azul tiene el mismo eje radical que cualquiera de las dos. Y por tanto consideramos que esta circunferencia pertenece al haz corradical de las dos. Es decir, que un haz corradical es un conjunto de circunferencias que tienen a la misma recta por eje radical, con cualquiera de las demás pertenecientes al haz. La cuestión está en cómo obtener las distintas circunferencias pertenecientes a un haz corradical. Entonces aquí se pueden producir varias circunstancias. La primera, la que hemos planteado, que es cuando las dos circunferencias de partida, las definidoras del eje radical y por tanto del haz corradical asociado, pues se cortaran. Si las circunferencias se cortan, de entrada el centro de cualquier circunferencia del eje que perteneciente al haz corradical está en la recta que une los centros de las dos circunferencias de partida. Una vez fijado el centro sobre esa recta, la única condición es que pase por estos dos puntos de corte de las dos primeras circunferencias y sería la condición de que una circunferencia pertenece a ese haz corradical. En el supuesto en que las circunferencias de partida fueran tangentes, como el eje radical de estas dos circunferencias es la tangente común a las mismas, de entrada el centro va a estar como siempre en la recta que une los centros, pues una circunferencia pertenecerá a este haz corradical si fijado el centro resulta tangente en este punto a cualquiera de las circunferencias definidoras del haz. Luego esta circunferencia que hacemos ahora, de centro en un punto aquí cualquiera de la recta que une los centros, por el hecho de ser tangente a estas dos anteriores, es una circunferencia perteneciente al haz corradical. Esta otra que trazamos aquí, cuyo centro está aquí, también pertenece al haz corradical. Esta otra igualmente, esta otra igualmente. O sea que generaríamos así una infinidad de circunferencias que tiene todas ellas de común que esta recta es su eje radical entre cualquier pareja de ellas. El tercer caso, que es el que resulta un poquitín más diferente a los anteriores, es cuando las circunferencias de partida fueran exteriores. En el caso en que las circunferencias de partida fueran exteriores, para hallar el haz corradical, lo primero que tenemos que hacer es hallar el eje radical. Ya sabemos el procedimiento, vamos a suponer que ese eje radical fuera esta recta, como siempre perpendicular a la recta que une los centros. Bien, dicho esto,
para sacar cualquier circunferencia perteneciente a este haz corradical con este eje, pues lo que haremos será, desde el punto de corte del eje radical con la recta que une los centros, trazaremos la tangente a cualquiera de las dos circunferencias, da lo mismo a la que elijamos, puesto que esas tangentes tienen la misma medida. Y con centro en este punto y el radio obtenido, trazaremos una circunferencia auxiliar. Bien, pues todos los centros de las circunferencias que queden en la recta que une los centros, en la parte exterior, en el espacio exterior, limitado por estos dos puntos extremos del diámetro de esta, es decir, de aquí para acá, cualquier punto de aquí para acá y cualquier punto de aquí para acá, son los donde se pueden situar los centros de las circunferencias del haz corradical con este. Podemos observar que si el centro estuviera en el interior, no se podría realizar ninguna circunferencia que tuviera esta recta por eje radical. Una vez elegido el punto que tomamos como centro de la nueva, el procedimiento para hallar el valor del radio consiste simplemente en trazar la tangente a esta circunferencia que hemos obtenido, y el valor de este segmento constituye el radio de la circunferencia cuyo centro, que teniendo a este punto por centro, pertenece a ese haz corradical. Si yo tengo aquí este centro, ya digo, en la zona exterior del espacio delimitado por los extremos del diámetro de esta circunferencia auxiliar. Si tomamos este punto como centro, trazaríamos tangente a esta circunferencia auxiliar y este valor sería el radio de una circunferencia que pertenece a ese haz radical, es decir, que tiene esta recta por eje radical de las dos anteriores. Luego, en el caso en que las circunferencias sean exteriores, hallaremos igual que anteriormente el eje radical. Desde este punto haríamos tangente a cualquiera de las dos. Este segmento de tangente nos permite determinar esta circunferencia que nos limita a estos puntos, y ahora, fijado un punto cualquiera sobre el eje en el que se van a encontrar, hacemos la tangente a la circunferencia auxiliar y ese segmento va a constituir el valor del radio. Podemos ver que esta distancia al cuadrado es constante e igual a la potencia de, aquí si nosotros vemos que al ser este punto unido con este, que es un radio de esta circunferencia, es perpendicular a este otro. Luego la potencia de este punto respecto a esta circunferencia es este valor, que es el cuadrado de, o sea, este valor nos determina otro, que es el cuadrado y que representa la potencia de este punto respecto a esta circunferencia que pertenece al eje radical. Ese cuadrado, al ser este radio igual a este, pues resulta que es precisamente un valor constante. De ahí el porqué de la construcción. O sea que repito, que si yo he elegido este punto como centro y hago la tangente a esta auxiliar, este segmento de tangente determina el radio de la circunferencia cuyo centro es este y que pertenece al haz corradical. Entonces, claro, al ser este radio y este otro perpendiculares entre sí, resulta que la potencia de este punto respecto a esta circunferencia es este valor al cuadrado, y la potencia de este punto respecto a esta circunferencia es este valor al cuadrado, que es idéntico porque representa el radio en ambos casos de esta común. A estos puntos extremos del diámetro de esta circunferencia se les llama polos del haz corradical. Dicho esto, definimos igualmente a cada haz corradical, le podemos asociar un haz ortogonal. Supongamos que tenemos aquí este haz corradical definido por estas dos circunferencias, siendo esta la recta que une los centros y suponiendo, vamos a hacer de una manera aproximada la tangente común, el punto medio, y este sería el eje radical de estas dos circunferencias. Bien, pues estas dos circunferencias, como hemos dicho hace un momento, constituyen un haz radical. Repetimos el proceso. Desde este punto hacemos tangente a una cualquiera de las dos, que son iguales las tangentes, y este valor es el radio de una nueva circunferencia que nos determina estos dos puntos que se llaman polos, y cualquier punto ahora de la recta que une los centros lo puedo tomar como centro de una circunferencia perteneciente al haz corradical que estamos definiendo. La tangente a esta nos determina el valor del radio, y esta circunferencia que estoy trazando en este momento, pues constituye, ya digo, con este radio, constituye una circunferencia que pertenece al haz corradical, es decir, que tiene esta recta por eje radical con cualquiera de las otras. O sea que esta recta es eje radical de estas dos, esta recta es eje radical de estas dos, etc. Bien, pues dicho esto, enunciamos que a todo haz corradical, por ejemplo, repetimos el que teníamos hace un momento, lleva asociado un haz
de circunferencias ortogonales. ¿Qué se entiende por circunferencias ortogonales o qué se entiende por ángulo de dos circunferencias? El ángulo de dos circunferencias es el que forma dos circunferencias que se cortan de radios cualesquiera, no tienen por qué ser radios iguales, es el ángulo formado por las tangentes en el punto de contacto. Entonces la tangente a una de ellas en este punto de contacto es esta, la tangente a la otra en ese punto de contacto es esta, pues este ángulo es el ángulo formado por esas dos circunferencias. Se dice que dos circunferencias son ortogonales cuando ese ángulo es de 90 grados, es decir, cuando si tengo este radio aquí y tengo esta tangente en este punto, la otra se corta con esta en este punto y su centro está sobre esta recta, es decir, que esta circunferencia que tenemos aquí es una circunferencia ortogonal a esta. ¿Por qué? Porque la tangente a una y la tangente a otra forman un ángulo de 90 grados. Y eso son dos circunferencias ortogonales. Hay una propiedad que se estudiará en su momento y es que cualquier recta que pase por uno de los centros determina 4 puntos en las dos circunferencias, 1, 2, 3 y 4, y esos 4 puntos están constituyendo una cuaterna armónica, es decir, son 4 puntos que tienen, cuya razón doble vale menos 1. Eso se estudiará en su momento. Pero lo importante es que dos circunferencias son ortogonales cuando la tangente en el punto de corte a una de ellas pasa por el centro de la otra y la tangente a la segunda pasa por el centro de la primera. Es decir, cuando las tangentes en esos puntos son perpendiculares. Bien, pues volviendo a lo anterior, si nosotros mediante esta figura hemos generado con este eje radical y estas dos circunferencias han definido un haz corradical, este haz lleva asociado a un haz ortogonal, de modo que los centros de ese haz se sitúan sobre el eje radical de las dos primeras. Es decir, que nosotros tendremos aquí que si tomamos este punto como centro de esta circunferencia, nosotros podremos trazar, tomando este punto como centro, insisto, una circunferencia que sea ortogonal a estas dos y que a su vez lo es a todas las del haz. Nosotros aquí podemos hacer la construcción que hemos hecho hace un momento. Esta tangente es aquí, esta es la circunferencia que nos sirve de referencia para determinar los polos. Bueno, pues tomando este punto sobre el eje radical, este es el centro de una circunferencia que resulta ortogonal a las circunferencias. Para hallar el radio de cualquier circunferencia ortogonal a este haz, desde este punto, que es el que tomo como centro, hago tangente a esta circunferencia y este es el valor del radio de la circunferencia. Obsérvese que esta tangente es igual a esta y por tanto concentro aquí con este radio, puedo trazar una circunferencia, que va a ser esta que estoy materializando aquí, que resulta ortogonal a la primera. Si yo hiciera ahora la tangente en este punto a esta circunferencia, esa tangente evidentemente será perpendicular aquí y pasaría por este punto. Obsérvese que esta primera tangente lo es a esta circunferencia, vamos a llamarle C1 de este primer haz, y que en este punto de tangencia me determina el valor del radio y ya entonces hago una segunda circunferencia, una tercera circunferencia que es ortogonal tanto a esta como a cualquiera de las infinitas circunferencias del haz corradical inicial, es decir, cualquiera de las que hubiéramos tomado tomando este eje radical como elemento común. Si yo tuviera aquí otro punto, cualquiera del eje radical, como centro de una nueva circunferencia, volvería a hacer tangente tanto a esta como a esta, esos segmentos son iguales, pues este radio, obsérvese que aquí tendríamos esto que es perpendicular, aquí tendríamos esto que es perpendicular, este sería el radio de otra circunferencia que podemos considerar ortogonal a las dos anteriores e insisto a cualquiera de todas las que tenga yo del haz corradical. Nuevamente la tangente en este punto a esta y la tangente en este punto a esta son perpendiculares, de ahí el que sean circunferencias ortogonales. Y esta es la definición de haz ortogonal a un haz dado, que es aquel formado por una serie infinitas de circunferencias cuyos centros están en el eje radical del haz primero, y cuyos radios de esas circunferencias se obtienen al haber fijado el centro sobre un punto, como digo, de ese eje radical, la tangente a una cualquiera de las del haz primitivo, y ese segmento de tangente constituye el radio de una circunferencia ortogonal.